Hola, bienvenidos. En sesiones previas hemos estado discutiendo los sistemas de referencia rotantes. En esta ocasión quiero tratar un tema un tanto más avanzado que tiene que ver con dos conceptos fundamentales que suelen aparecer en este tipo de discusiones, que son el concepto de invariancia y el concepto de covarianza. Covarianza ante transformaciones e invariancia ante transformaciones. En este caso sería covarianza e invariancia ante transformaciones de un sistema de referencia fijo a un sistema de referencia móvil o sistema de referencia que esté en movimiento. Estos dos conceptos se discuten generalmente a niveles superiores al de preparatoria, pero bueno, ¿por qué no discutirlos a ese nivel si ya hemos introducido toda la parafernalia de los vectores? Ahora solamente nos queda ser un poco buenos en el manejo de los vectores para poder hablar de los vectores y de las matrices para poder hablar de covariancia e invariancia. Bien, voy a empezar discutiendo esos dos conceptos y después volveré sobre los sistemas de referencia rotantes y la manera en cómo podemos encontrar en ellos covariancia e invariancia, en este caso de las ecuaciones del movimiento, que es una de las situaciones más importantes que podemos ver, al menos en relación a la física, una de las concepciones más profundas, el hecho de que en un sistema de referencia tengamos un conjunto de ecuaciones y en otro sistema de referencia tengamos ecuaciones que sean parecidas en forma y a las que nos referiremos como covariantes, que se mantendrán en esa misma forma en todos los sistemas de referencia. Es decir, las leyes de la naturaleza se van a mantener iguales en cualquier sistema de referencia, o eso creemos nosotros, y con la ayuda de las matemáticas lo vamos a ver. Pero antes les voy a recomendar un libro. Este sí es un poco más avanzado, que se llama, ya lo he recomendado miles de veces porque pues es uno de los santos a los que uno se encomienda, Fundamentos de las teorías del espacio-tiempo, de Michael Friedman. En este libro, en uno de sus capítulos, de hecho este libro nace de esa discusión, de la discusión de la diferencia que hay entre covariancia e invariancia que inició James L. Anderson, porque bueno, en esas cosas siempre hay mucha confusión. Discute esos conceptos en relación a ciertos problemas de la filosofía del espacio-tiempo sobre los que no iremos. Nos iremos directamente a esos conceptos. Bien, vamos pues a empezar con esos dos conceptos de covariancia e invariancia. Voy a colocar aquí lo que voy a entender por invariancia. Invariancia de forma ante transformaciones. Transformaciones. ¿Qué es eso de invariancia de forma ante transformaciones? Bueno, lo que es que si tenemos un conjunto de ecuaciones de transformación que voy a colocar de esta manera, para abreviarlas voy a colocar así. La forma explícita, nada más la voy a colocar una vez, porque pues si no, no tiene caso utilizar una abreviatura. La forma explícita es xy es igual a xy, x1 hasta xn barra, desde que y es igual a 1 a n. Esa sería la forma explícita de la transformación que nos interesa, transformación de coordenadas. Tenemos un conjunto de ejes coordenados, en ellos tenemos estas coordenadas y las sometemos a una transformación de este estilo. Vamos a suponer que la transformación es diferenciable, k veces y que además es siempre continua. Aunque bueno, ya la derivada k ya no necesitaría ser continua porque pues pedimos que sea hasta ese orden. Vamos a suponer que si hable k veces, por lo tanto, pues va a ser continua. Entonces, esa va a ser nuestra condición y además es invertible. Que sea invertible, pues significa que una región jacobiano de la transformación va a ser diferente de cero, es decir, en la notación típica vamos a suponer que el jacobiano va a ser diferente de cero, pues en alguna región, la condición típica analítica de estas transformaciones. Pero bueno, ya tenemos suficiente de esto. ¿Qué queremos decir cuando decimos que hay invariancia de forma?
Vamos a ejemplificarlo con una función. Tenemos esta función que depende de x, que depende de estas coordenadas. Si es exactamente igual en las otras coordenadas después de aplicarle la transformación, es decir, la forma, en este caso la forma está mencionada con esta f, la forma de la función, si son iguales, como ahí lo estoy colocando, estamos hablando de invariancia. Invariancia. Generalmente ese no es el concepto más interesante, nos va a interesar más otro par de conceptos aledaños, que son los de contravariancia y covariancia. Como ustedes saben, contravariancia y covarianza se refieren ya a objetos más complicados que funciones, aunque también podemos suponer que este criterio de invariancia se satisface para vectores, tensores y cosas de esas. Ahora vamos a hablar de covariancia, covarianza o covarianza, covariancia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de covariancia? Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un vector. Un vector. Generalmente los vectores los podemos escribir de esta manera. Voy a utilizar la notación típica de la geometría diferencial. Este es nuestro vector elemental de la base. Nos va a permitir ver cómo se hacen las transformaciones, porque bueno, pues es muy sencillo. Cuando introducimos la transformación que comentaba antes, pues nos va a quedar K, y le voy a poner índice J, nos va a quedar BK, aquí nos va a quedar, J así, y abajo nos va a quedar K, y aquí J. Es como quien dice aplicar la regla de la cadena. Por eso se utiliza esa notación con ese operador ahí. Este operador de todos modos se transforma como un vector, así es que lo podemos considerar como formalmente un vector. Esto se puede escribir así: B barra J con respecto de XJ barra. ¿Qué es esta B barra? Aquí lo podemos poner. B barra J, pues es el vector transformado que escribimos así: BK de X barra J de XK. A esto le llamamos covariancia. Covariancia. Generalmente, en algunos tratados a esto le llaman covariancia. En algunos otros tratados, a la forma dual es a la que le denominan covariancia, a tratar con las formas duales de los vectores, que son las formas diferenciales. Es a las que les llaman covariantes. Lo importante aquí es que quede claro que el concepto de covariancia o su concepto conjugado, el de contravariancia, su concepto dual, pues son una regla de transformación de este estilo, que es una regla de transformación de los vectores. A esto le llamamos covariancia ante transformaciones. Las ecuaciones del movimiento, tal cual se conciben en estos tiempos o tal cual se empezaron a concebir a partir de Einstein, se van a concebir como covariantes, no como invariantes, como covariantes. Toda esa confusión aquí nos la platica Friedman en este libro, lo reitero para que se acuerden. Entonces, el problema siempre va a ser cómo escribimos las ecuaciones de modo tal que se transformen de este estilo. De este estilo. Si este es 0, vean lo que sucede. Imaginen que este fuera una ecuación diferencial. Si es 0 en un sistema de referencia, pues estos no van a ser 0 por las condiciones analíticas que pusimos. Entonces deberá de ser 0 este. Si es 0 este, va a ser 0 este bajo las condiciones de invertibilidad que pusimos. En algunos puntos singulares, pues obviamente no podrá hacerlo, pero vamos a tener el cuidado de no estar cerca de esos puntos o estar infinitesimalmente cerca. Bien, entonces, esa es la idea de covariancia, recuérdenlo, así se deben transformar. Si son 0 en un sistema de referencia, serán 0 en todos los sistemas de referencia. Eso es lo interesante de la idea de covariancia, que es diferente de la de invariancia. Ahora volvamos a nuestras ecuaciones. Bien, podemos introducir un operador, le vamos a llamar así D, y le vamos a poner omega, omega, ahí abajo, de omega, y que va a actuar sobre vectores. Estamos utilizando la notación de Gibbs y vamos a definirlo, este operador, de la siguiente manera: omega cruz A. ¿Cómo o qué significa este operador? Significa que si opera de omega, si opera sobre A, pues va a ser exactamente lo mismo que esto de acá.
Esto es voy a ponerle aquí una definición. Es nuestra definición del operador con el que estamos trabajando, el que estamos introduciendo. ¿Qué ventaja tiene introducir este operador? ¿Qué nos va a producir de manera directa todo lo que estuvimos viendo? Vamos a ver, la aceleración nos la va a producir simplemente aplicándolo 2 veces. Lo aplicamos 2 veces, lo voy a poner más grande para que se note. Lo aplicamos 2 veces. Aplicamos sobre R y luego otra vez lo aplicamos sobre el resultado de que se aplique sobre el vector de posición. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando lo usamos. Bien, entonces lo vamos a poner de esta manera. Omega así va a actuar sobre dr dt más omega cruz r. Bueno, eso estuvo relativamente sencillo. Ahora, este va a actuar sobre cada uno de estos porque es un operador. Como se puede ver ahí, la linealidad del producto cruz y la linealidad del operador derivada nos dicen que este también es un operador lineal. Entonces se va a distribuir sobre este y sobre este. Lo aplicamos sobre este y nos va a quedar de manera evidente, nos va a quedar 2 veces R sobre D de T más D de T sobre omega cruz R. Separamos este en sus dos partes, que es este de T. La primera se aplica sobre este y sobre este. Más la siguiente parte, que es el omega cruz, va a ser omega cruz de R de T más omega cruz R. Como pueden ver, pues ahí está todo el asunto. Entonces, para abreviar, pues le ponemos aceleración, pues ya sabemos que esa es la aceleración, más le vamos a poner de omega de T cruz R más omega cruz B, porque pues derivamos con respecto al tiempo. También es esa derivada, por lo tanto es 2, más omega cruz R. Y tenemos reproducido inmediatamente todo pues todo lo que ya habíamos calculado anteriormente. Tenemos todo lo que no es la aceleración, todo lo que es la aceleración en el sistema de referencia móvil, simplemente con este operador. Entonces, podemos escribir la ley de Newton de la siguiente manera. Así, miren, d omega 2 veces R igual a F. Y aquí masa. Lo único que cambió fue la derivada. Vean ustedes, cambió la derivada. Cambió la derivada porque la redefinimos de esta manera y por eso podemos escribir la ecuación de Newton de esta manera que está aquí. Ahora, esta ecuación, así como está escrita, y esto es lo que va a resultar importante, es invariante ante rotaciones que dependen del tiempo, es decir, es invariante y mantiene la misma forma, perdón, es covariante ante rotaciones que dependen del tiempo. ¿Cuáles son esas rotaciones que dependen del tiempo? Bien, vamos a explicarlo nuevamente. Ya tenemos nuestra ecuación. Esta ecuación va a ser invariante ante, aquí pongo el vector, voy a poner aquí una transformación que es una matriz y aquí voy a poner pues las otras coordenadas que les voy a poner 0 porque si le pongo la barrita arriba pues ya estoy llenando de barras por todos lados y se pone muy feo la notación. Esta es la podemos escribir también en forma de y J que depende del tiempo y aquí X, J, esta sí barra. Esta es una matriz, esta es la notación matricial, esta es la notación no matricial. Estas transformaciones dejan invariante esta ecuación. Eso es lo importante, es decir, esta ecuación es covariante ante todas las transformaciones estas. Es decir, rotaciones que dependen del tiempo. Se va a ver la misma en todos los sistemas rotantes, va a valer que es la ecuación de Newton. Lo único que se tuvo que hacer es introducir esta derivación.
esta nueva forma de entender la derivada. Por supuesto, tiene una interpretación en geometría diferencial, pero esa interpretación nos interesa menos que la interpretación que se suele dar en la física teórica. Nosotros logramos hacer invariante la ecuación introduciendo lo que se denominan campos de norma. Estos se suelen denominar campos de norma. Se introducen en las teorías cuánticas de campos, los campos de norma, en las teorías de normas, creo que así se llaman, teorías de norma. Bien, entonces lo que queda por demostrar es que efectivamente esta ecuación así escrita, con esta derivada así escrita, se mantiene invariante ante las transformaciones. ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Bien, lo voy a hacer de una manera muy sencilla, rápida, que se puede hacer en coordenadas, pero que lo voy a hacer en notación matricial para que sea un poco más rápido, no meter tanto índice, porque los índices pues a veces socavan nuestra capacidad de visualización. Entonces voy a colocar aquí mi vector. Este vector va a estar obtenido después de que aplicamos una rotación a nuestro vector en el sistema fijo. Este es el vector rotante, este es el vector en el sistema fijo. Y esta es la transformación, es una rotación. En la medida en que es una rotación, pues va a satisfacer esta ecuación de aquí abajo. Es una rotación, por lo tanto satisface, este es el transpuesto, satisface esta ecuación. Sí, esa es la condición de que es una rotación. Bien, una vez que tenemos esto, pues yo quiero conservar la derivada y voy a introducir el operador diferencial de dt, aquí sobre este, más le voy a colocar aquí una matriz que no conozco, que va a afectar a x, y que esto va a ser estrictamente igual a esto derivado, a eso derivado. ¿Por qué? Bueno, vamos a diferenciar esto. Cuando lo derivamos, pues nos va a quedar esto así, más esto x punto. ¿Por qué me interesa introducir esto aquí? Para poder eliminar este término de aquí. ¿Por qué me interesa eliminar este término de aquí? Porque si elimino este término de aquí, lo que va a quedar es estrictamente... aquí le pongo 0, porque es 0. 0, 0. Porque es estrictamente lo que quiero que quede. Es decir, después de la transformación, después de la rotación, tengo que... hay covariancia. Hay covariancia. Pero bueno, véanlo. Imaginen que esto los hago 0. Entonces me va a quedar x punto va a ser igual a r x punto. Y ya las velocidades se están transformando covariantemente. Si esta se hace 0, esta se hace 0. Ya son covariantes. Entonces, lo que necesito es que voy a igualar este OX. Lo voy a igualar. Lo voy a llevar pues a... Bueno, vamos a hacer la operación porque si la quiere hacer uno así a puro habladito, pues no queda. Entonces va a quedar menos OX más R punto X0 más R de X0 punto. Vean ahí la ecuación. Entonces voy a transformar esta con ayuda de esta ecuación de acá. Me va a quedar O R X0 más R punto de X0 más R de X0 punto. Entonces hago 0 esto, hago 0 esta parte de aquí y me va a quedar esto. Me va a quedar que O R X0 debe de ser igual a R punto de X0. Así que entonces, este operador debe de ser igual que este operador. Debe de ser iguales. Entonces ya tengo lo que buscaba. Voy a borrar esto porque ya tengo la condición que buscaba y la voy a poner aquí para que se vea. Entonces, OR deberá de ser igual a R punto. Entonces, simplemente despejo O va a ser igual a R punto multiplicado por R transpuesto. Pongo aquí transpuesto, pues se hace 1. Así me queda. Entonces, esta es la condición que debe de tener, o es la forma que debe de tener esta matriz de aquí para que haya invariancia. Voy a colocarla. Entonces, ya con esto voy a tener mi matriz así, dt más
Esta va a ser mi operador que al operar sobre este me va a provocar la invariancia. Bien, hasta ahora pues hemos ido avanzando y seguiremos en la próxima. Gracias.